que saquearon los últimos 20 años el país bolivariano de Venezuela. A los candidatos a la presidencia de la República, del Perú, senadurías, diputaciones, Parlamento andino, gobiernos regionales, municipios provinciales, consejeros y regidores, nos permitimos sugerirles que lean estos 3 libros. Se empapen de la verdadera historia de las organizaciones criminales que operan en América Latina, para que cuando te hablen y salgan a la prensa, no hablen piedras. Cuando conversemos sobre este asunto criminal que agobia a 34 millones de peruanos, inseguridad, sicariato y violencia criminal. Muy bien, lo anunciado, ya tengo el placer de contar con la presencia del arquitecto Guido Vairo Orellana, candidato a una curul parlamentaria en el Senado de la República por el Partido Aprista Peruano en Cusco. Guido, reconocido por tu predisposición para conversar en piso político. Muchas gracias, Wenche. A tus órdenes. Muy bien, esta contienda electoral va a ser una lucha encarnizada entre los miles de candidatos que pretenden el poder en el Perú. Guido Vairo Orellana, candidato al Senado de la República por el Partido Aprista Peruano. ¿Cómo va a afinar su estrategia electoral camino al Congreso de la República 2026-2030? Bueno, un espacio muy importante que hay que usar en el mundo hoy día de la imagen y la persona es las redes sociales. Estoy armando un buen equipo para trabajar por redes sociales, la mayor información de mi historia personal y de mi propuesta. Creo que es importante que el pueblo del Cusco conozca mi propuesta, pero también es bueno que recuerde quién es Guido Vairo en la historia del Cusco. Esa es mi estrategia, no tengo otra. Muy bien, la solvencia profesional, académica, ejecutiva, gerencial, imagen política y personal de Guido Vairo ya está posicionada en el Consejo Electoral local y regional. Ahora falta consolidar ese posicionamiento político con propuestas, proyectos reales y factibles de realizar. ¿Qué planes o ideas tienes para este Cusco que arrastra 40 años de frustraciones en todo orden de cosas? Bueno, específicamente para el Cusco hay temas que se están quedando en el tintero, inmediatas, por ejemplo, como es el tema del aeropuerto internacional, ¿no?, de Chinchero. Es un tema que, con el famoso sistema de contrato país a país, o jeep to jeep, como dicen, hay cosas muy, hasta diré, oscuras en el proceso que se ha dado y cómo están permitiendo que los coreanos pues, tengan una salida, entre comillas, honrosa de abandonar una obra a medias para después el gobierno central volver a asumir, entre comillas, también una segunda fase. Innegablemente que esa segunda fase hay que hacerla y que signifique la conclusión, pero también cuando uno hace una concesión, hace un contrato de obra con una empresa que te dice voy a hacértelo todo y después resulta diciéndome no me alcanza la plata y te lo hago una partecita, bueno, acá hay algo que hay que investigar, ¿no? Y creo que el Parlamento es un lugar interesante para investigar. Igualmente, otro tema que si en verdad es una cosa que debe solucionarse este año, que es el Hospital Antonio Lorena, también es bueno que sepa la gente que todavía hasta ahora la empresa eléctrica Electro Sureste ni siquiera ha comenzado las obras referidas a los transformadores. Y si esto se hace en 4 meses, estamos hablando, o 5, estamos hablando de mayo o cerca de junio. Y las pruebas en vacío de los equipos de alta tecnología médica que se han instalado o que se están terminando de instalar, son procesos que por lo menos van a demorar 3 meses y no van a permitir de que haya ya atenciones en la parte clínica, en la parte de consultorios, porque las garantías exigen muchos parámetros de seguridad. Hoy en día el equipamiento tecnológico de alto nivel tiene muchas seguridades, no se puede, y es muy sofisticado, y no se puede hacer visitas por hacer visitas. Hoy en día el que quiere ingresar tiene que tener muchas autorizaciones, incluso hasta de la condición de salud, porque quién sabe que uno puede llevar ahora una infección en equipos que ni siquiera están todavía operando. Y así hay como esos temas, es muy importante definir el aeropuerto internacional de Chinchero, la gran aspiración
del Valle de la Convención, creo que el gran esfuerzo que debemos hacer es en hacer realidad el túnel de la Verónica. Y eso lógicamente hay que evaluarlo técnicamente bien para que sea factible y entregarlo a una empresa que cobre un peaje como una concesión. Yo creo que del túnel de la Verónica ya está en pro inversión, que inclusive ya está en fase de estudio final, me parece. Entonces, pero como siempre ocurre en Lima la centralista. El gran problema que tenemos a nivel de Cusco y en el interior del país es el centralismo limeño. Bueno, ¿cómo vas a enfrentar ese es un tema que ahora que llegó nuestro candidato presidencial, Quique Valderrama, y entre los temas que nos ha pedido comentarle, sugerirle, yo le he dicho que si no vuelve el partido aprista a sus principios y a sus orígenes de descentralización y regionalización, no va a haber soluciones. Y de ello hemos consensuado con los de la lista y en la conversación que hemos hablado, de que la descentralización incluso debería aspirar a que toda obra que se hace acá en la región, la haga la región o los municipios, no como estamos viendo que hay un montón de empresas ejecutoras que son contratadas directamente por los pliegos ministeriales. Es que ahí está la corrupción, pues. Pero para cambiar ese concepto y romper el esquema de corrupción, la supervisión no debe ser adjudicada por el gobierno regional o por el municipio, sino tiene que ser adjudicada por un organismo que se debe crear cabalmente para evitar la corrupción, de grandes organismos como una gran superintendencia de supervisora de obras, pero que dependan sí del gobierno central. Un ente autónomo. Un ente autónomo. Y ahí sí se podemos hablar, pero si yo tengo mi constructora que escojo, porque ahora la manera de adjudicar obras en el Estado, eso también hay que cambiar esa ley, el reglamento de adjudicaciones de obras del Estado, porque hay un proceso en que usted tiene la obra como empresa como institución que está promocionando una obra y tiene la oportunidad de sentarse a conversar con los posibles futuros contratistas, las condiciones, si el proyecto está bien, y eso antes, el hecho nomás de sentarse a hablar con los posibles contratistas, eso era un acto de inmoralidad. Es una negociación. Y qué curiosidad, si uno habla, ve y verifica en las obras de los últimos 3 años, del presupuesto que se plantea esas mesas de conversación, porque yo más llamaría de negociación, que tiene un presupuesto como 100, por sugerencia de ellos pasa a tener 160, 180 de presupuesto. Y de ahí vienen las ampliaciones de obra. Y otras cosas. Así es. Y entonces, cuando el criterio de esa norma es de que los contratistas que están participando te hagan observaciones al expediente, no al precio. O sea, qué cosas técnicas consideran que se debe mejorar como proyecto. Pero hay mucho por mejorar en ese tema, pero si uno quiere atacar el tema de la corrupción, que es que para mí el tema más difícil, incluso en el Congreso deberíamos dar leyes que obliguen, por ejemplo, a que los alcaldes, sino la oposición, la minoría, por ejemplo en el Consejo Municipal, yo aspiro que algún día haya realmente una oposición o que fiscalice, no que con el nuevo término que alguien inventó hace 15 años, por eso liquidaron a muchos partidos, fue Fujimori, por gobernabilidad, y por gobernabilidad vimos a Montesinos comprando congresistas, y ahora yo tengo una crítica muy dura a los 5 congresistas, a los 5 regidores en Cusco que nunca han dicho esto no. Más bien los respaldan mucho más que el sector oficialista, ¿no? A propósito del Congreso de la República, Guido Guairo, ¿por qué va al Senado y no a la Cámara de Diputados? Porque la Cámara de Senadores es una Cámara más reflexiva. Cierto que hoy está empoderado de un poder casi omnímodo, a tal extremo que va a poder vacar inclusive al presidente de la República, tiene la posibilidad, no la posibilidad, sino tiene ya la función de nombrar a las más altas autoridades del país. Pero en la Cámara de Diputados es donde se generan, que es el legislativo, que es el control y la elaboración de leyes. Pero una de las funciones que tiene el Senado es revisar esas leyes. Y yo espero que lleguemos al Congreso, o sea, al Senado, lleguemos gente con trayectoria pública,
porque si alguien no tiene el recorrido que uno debe tener para hablar de un tema, una cosa es tener doctorados, masterados teóricos, y otra cosa el ejercicio en la cancha, ¿no? La ejecutoria. Si tú no has pasado por el mundo financiero, ¿cómo puedes hablar de la economía? Si tú no has pasado por el mundo del transporte, trabajando, ¿cómo puedes hablar de carreteras, de puentes y todo ello? De gestión empresarial. Si quieres hablar de salud, tienes que haber estado tomando decisiones hasta en la construcción de hospitales, de postas médicas, esas cosas, ¿no? Si quieres hablar de educación, tienes que haber pasado siquiera un par de años relacionado en tu ejercicio profesional por temas educativos, ¿no? Y eso creo que es no diré una virtud mía, pero he tenido la oportunidad, me ha dado la vida de tener una multiprofesionalización producto de mi ejercicio profesional, ¿no? Muchos incluso les llamaba la atención de que siendo arquitecto y esté en el mundo, por ejemplo, del agua potable todavía en el año 84, cuando se crea la empresa, ¿no? Y porque todos se han acostumbrados a visualizar que solo es un mundo de ingenieros, ¿no? Prueba de ello es de que ese perjuicio en la época de Humala emite en 24 horas, que en 6 horas la señora Nevin modifica el reglamento de saneamiento y saca a los arquitectos de poder entrar al directorio, porque van y le lloran los entonces directores de que iba a asumir yo la presidencia de SEDA Cusco, ¿no? Pero sí conozco el tema de SEDA, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Hay otros temas pendientes que son, por ejemplo, el tema de educación que has tocado, salud también has tocado, infraestructura vial, trabajo, cambio climático. Hoy la guerra que se nos avecina es por el agua, inseguridad, sicariato, minería informal, narcotráfico, talas de árboles, de las mayores reservas mundiales en la Amazonía peruana, que tampoco se dice nada. Estos son algunos de los temas y preocupaciones que rondan por la mente de millones de peruanos. Por favor, tus apreciaciones y tus puntos de vista. Son múltiples temas que pones en eso, pero yo quisiera tocar un tema que es el de la minería informal. Por favor, después de estos interesantes mensajes. Vamos a la parte final de esta interesante tertulia que sostenemos con el arquitecto Guido Bayro Orellana, candidato a una senaduría por el Partido Aprista Peruano en el Congreso de la República. Antes de ir a la pausa habíamos dejado flotando una pregunta de varios temas, educación, salud e infraestructura, pero hay un tema puntual que es lo que preocupa a los peruanos, el tema de la minería informal. Se dice que en este proceso electoral va a haber lluvia de dinero de la minería ilegal que va a sostener esta campaña electoral. Bueno, el tema de la minería es quizás el más grande problema en la economía peruana, en la política peruana, en la sociedad peruana. Y como tú dices, va desde la corrupción hasta los grandes ingresos que ahora el Estado obtiene de producto del alto precio internacional. El oro está a 2 veces y medio de la época de Alan García. Recordarás que en el segundo gobierno de Alan García decían que el éxito de haber disminuido la pobreza, de haber llegado a un PBI de 7,5% era porque estaban los precios altísimos. Pero ahora los precios de hoy son extremadamente el doble, hasta triplican en otros de los precios de esa época. Por ejemplo, en el caso del oro, curiosamente estamos exportando el 65% del volumen de oro que exportábamos en esas épocas. Lo que tú dices es cierto. Pero estamos recibiendo 200% de lo que... y entonces, perdona, sí, claro. Pero ese oro que estamos exportando por minería artesanal informal, está saliendo por trabas o por problemas de negociación, o porque no hay por fin una legalización de la minería, está saliendo a Bolivia, y sale por Bolivia. Y curiosamente, en un gobierno tan crítico en la economía boliviana,
lo único que ha crecido en Bolivia es la exportación de oro, pero no ha aumentado su producción. Y ese es oro peruano y eso le ha permitido un giro de grandes divisas. No habrá sido esta crisis minera un invento todavía desde las épocas de los acuerdos de San Paulo. No será desde ahí. Hagamos que el oro se vaya para Bolivia para darle oxígeno a mi amigo Evo Morales. Cuidado con esa interpretación política. Después, otro de los problemas es que la gran minería tiene inmensas áreas en concesión. Hace 15 años, los comuneros asesorados, asusados, como sea la palabra, por ONGs ambientalistas, se enfrentaban con los propietarios de estas grandes concesiones mineras, pero ahora, ¿por qué? Porque son los dueños del territorio, tienen su chacra ahí, tienen su área, ¿ya? Y el Estado es del subsuelo, tienen derechos adquiridos, ¿ya? Y ahora esos comuneros ya no quieren ser agricultores, ahora se están dedicando a hacer minería, la llamada minería artesanal, la pequeña minería ancestral. Han recuperado hasta las minas antiguas que había en los años 30, 40, donde siempre el Perú ha sido... Es un país minero por excelencia. Yo incluso no viviré en un país minero, yo vivo en un país mineralizado, donde escarbas hay mineral, ¿no? Y eso es una gran ventaja, pero ordenemos esto. ¿Ya? Y en este momento el Perú tiene una oportunidad histórica de solucionar la confrontación entre el campo, o sea, el comunero y el minero. Pero ¿cuál es una de las condiciones que le exige el REINFRA este registro? Que tenga el contrato de subalquiler del área que está ocupando entre digamos, clandestinamente en ese lugar. Y la empresa minera grande no le quiere dar eso. Pero si tiene un derecho, está ubicado ahí, él es el dueño de la superficie, ¿no? Pero ahí vienen estos conflictos que hay que sentarse, hay que dialogar, hay que conversar. El comunero tendrá que aprender a ceder, pero la realidad de la minería es increíble. Se comenta que salen, por decirte, la carretera de Yauri sale con 60 volquetes de la... 200. No, digamos 60 volquetes, es para decir un número. 60 camiones de la minera oficial y en el camino se van injertando igualito camiones de la minería informal y llegan a Matarén no 60, sino llegan 100. Y la gran empresa la comercializa. ¿Cuáles son los métodos de hacer pago a eso? ¿Cómo se declara? ¿Qué intermediarios hay que están...? Toda esa minería está pagando incluso demasiado kilometraje cuando se podría esos condensados, esos materiales que llevan mezclado, están llevando cobre mezclado con plata, oro, uranio, incluso hay tierras raras, de estas famosas tierras que ahora están... Minerales raros, y están ahí y lo llevan. ¿Quién está ganando? ¿El país que recibe? Por supuesto. ¿A quién le conviene este caos? ¿De quién es la mina grande del Cusco? ¿No es China? Entonces, cuidado, que nos hacen confrontar a los peruanos entre los de arriba y los de abajo, un estilo ideológico político que a muchos les conviene. Por eso yo no me atrevo a llamarle al minero informal, porque la informalidad en el país de repente es producto en general en el comercio, en los negocios, porque la barrera para ser formal es demasiado alta. A alguien le está conviniendo esa barrera demasiado alta. A los nuevos dueños del Perú, pues. A los dueños de siempre. Bueno. Que tú recordarás mi sustento cuando yo hablé de la propuesta legal que voy a llevar al Congreso, de que toda superintendencia, toda reguladora debe tener participación ciudadana. ¿Y por qué? Porque hay unos oligopolios fabulosos, increíblemente poderosos en la economía. En ese proceso electoral van a ser unas elecciones más de emoción que de percepciones. Hasta ahora los miles de candidatos no aparecen, siguen escondidos, porque realmente sus hojas de vida son por demás deplorables. Sentencias penales, delitos de peculado, contra el honor por corrupción, obligaciones familiares, violencia familiar, corrupción agravada, usurpación, de todo como en botica.
En el APRA hasta ahora, por lo menos los problemas por los que atraviesan son de orden administrativo, pero no de integridad, transparencia u honorabilidad. Bueno, en ese aspecto en el partido hemos sido muy cuidadosos. El tema de que no haya gente con antecedentes, porque entenderemos que después de las acusaciones terribles y la persecución a Alan García, que significó en el 2016 en las elecciones una derrota fuerte para él y para el partido, después de tremenda comisión investigadora que le pusieron, ¿no? Eso nos corresponde a... No, claro, pero nos corresponde a nosotros ahora investigar a Alan García. Nos corresponde ahora levantar esa imagen, y lo que más hemos cuidado es eso, ¿no? Y otra de las cosas también que nosotros mostramos, si uno analiza en todas las listas nacionales, por lo menos hay un tercio de ex viceministros, ex ministros, o sea, hay ex directores de empresas públicas, ex congresistas, ex fiscales de la nación, con trayectoria y con una trayectoria bien elaborada, por lo menos el 90% o 95% de estos candidatos. Y cuando uno tiene que asumir un país que ahora está en la crisis máxima, tiene que ir con esa experiencia de gobierno, no va a ir pues a aprender. Todos los partidos que han venido después del segundo gobierno de Alan han entrado a aprender. Todas sus teorías académicas han venido a aplicar, pero ¿qué tenían experiencia de campo? ¿Tenían ejecutoria, como decimos? No, pero sí gran parte de los que estamos en la propuesta del partido tenemos una gran ejecutoria. Y somos un equilibrio también con grupos jóvenes, que es importante, porque si uno ve el futuro no solo del Perú, también de mi propio partido, en la cena que hemos tenido al cerrar la campaña que ha hecho Quique Valderrama el día martes, había una mesa de 40 jóvenes. La verdad que me he emocionado, y les dije una cosa a los 74 años que tengo: ahora sí me puedo ir a la otra vida feliz, porque veo que este partido sí tiene jóvenes, y nunca hemos dejado de atender jóvenes. Y ahora veo un impulso de gente muy joven, entrando a la vida por partidaria y política, ávido de conocer, de saber, de aprender, como lo era en los años 60, 50, 70, 80, que había una aplanadora juvenil. Una escuela política. Una escuela política. Y creo que ahí yo saludo, por ejemplo, en Cusco, a Carlos Rado, una persona que nunca ha dejado de ser el maestro en el partido en el Cusco, que nos convocaba a muchos profesionales para hablar a los jóvenes, y a Dios gracias, sí tenemos una buena reserva de juveniles. Hay resultados. Esas elecciones no van a ser una carrera de 100 metros, estas son unas elecciones de largo aliento, o sea, una maratón de 10.000 metros. Serán como las carreras ciclistas, no siempre gana el que va primero, sino el que aguanta, resiste y planifica el rush final. Y si no, veamos los cuatro candidatos presidenciales que hace un año están en carrera. López Aliaga no supera el 10%, Keiko Fujimori, que insiste tercamente por cuarta vez, no ha superado el 7% de aceptación en un año, el cómico Carlos Álvarez, 5%. Cierto que los peruanos tenemos problemas de salud mental y necesitamos desestresarnos, necesitamos reír más, pero no necesitamos un payaso como presidente de la República. Los otros contendores arañan el 2, 3 y 4% de las preferencias electorales. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Yo creo que el tema de las encuestas son percepciones a veces de lo que está en la semana de noticias, ¿no? Y lógicamente hay noticias y noticias, ¿no? Por ejemplo, López Aliaga anuncia que en el Cusco va a ser como en Lima su tren de aproximación. Y la pregunta del millón al señor López Aliaga y a sus partidarios sería: si él tiene la concesión de la línea desde Matarani hasta el Cusco, ¿por qué va a esperar justo ahora que es candidato de habilitar una línea Urcos-Cusco de aproximación para la población? Si eso más bien en cumplimiento de su contrato de concesión lo debía hacer hace 20 años y no lo ha hecho. Entonces, ¿por qué?
O sea, como que ha descubierto, claro, está de moda el tema en Lima, del tema del tren de aproximación, y como eso es titular en Lima, lo pongo de titular también en el Cusco, ¿no? Sí, pero el tema de Perú, de ahí la concesión termina en julio. Y lo que hay que hacer ahora es, los cusqueños, justamente prepararse para participar en esa nueva concesión. Ese va a ser el reto. Yo creo que lo primero que debemos, y se lo dijimos a Valderrama, que en la propuesta hable, que no haya a partir del día de hoy renovaciones de concesiones. No puede haber pues concesiones de la época de Fujimori que incluso ya han sido ampliadas por vías hasta clandestinas, como ha sido el Santo Avildoch, con inmoralidades con Acurio, ¿no? Y gente de izquierda un hombre de ultra izquierda sentado con el señor de ultraderecha y hacen una prolongación de una concesión, ¿no? ¿Y para qué hacen esa prolongación? Ahí está, ha acabado, y ahora el señor Bueno Salcedo, que también es medio camarada, hoy también es camarada, hace bulla de que lo va a sacar, y hasta cuándo, ¿no? Pero esas cosas, para evitar, no debería renovarse contratos, no debería hacerse contratos de obras nuevas, concesiones a partir de este año. El gobierno que está de salida, al ser provisional, al ser interino, no debe tomar decisiones que comprometan 20, 30 años futuros. Quienes tienen que hacer esa decisión somos los que, si entramos, hagamos esas decisiones y analizando las condiciones. Si no, contratos hoy en día primero es una falta de ética. Yo espero que el señor Gerí corrija esas ofertas de querer comprometer obras de más de 5 o 10 años, concesiones, no. ¿Y la privatización de Petroperú? ¿Qué opinión tienes? Mira, ¿debe ser este gobierno transitorio y solamente...? No debe hacerlo. Entonces, no debe hacerlo. No le corresponde. Es un fantoche político. Y es bueno que el Perú también sepa la verdad de dónde comenzó la crisis de Petroperú. En el gobierno de Toledo lo sacan del ámbito de supervisión de FONAFE, aduciendo que era una gran empresa de un tamaño que hacía comercio internacional y que necesita autonomías. Tú y yo hemos estado, y tú también lo conoces. Así es. Y sabemos que FONAFE, aunque sea con parámetros muy cerrados, pero es estricto en la rentabilidad, es estricto en los resultados en azul, ¿no? ¿Y qué sucedió? Se escapó de allí, ahí está el resultado. Grandes intereses, grandes mafias, pero entonces, así es. Cuando tú solo dependes del ministro, y a veces el ministro obediente depende del presidente de turno, no es pues. Pero si FONAFE nunca perdió la autonomía. Yo recuerdo cuando he estado con Jorge Villasante trabajando en FONAFE, la opinión de FONAFE para el futuro de las empresas públicas era interesante. Era uno de los entes que hacía inversión pública tanto como cualquier otro ministerio, de sus utilidades, que ahora todas esas utilidades van a un fondo negro en el ministerio. Y no sería raro que todas las empresas eléctricas, con esto que está cara de electricidad y todo ello, estén trasladando todas las utilidades para hacer el fondo para Petroperú. Muy bien. Guido, es un gusto conversar contigo. Son los primeros escarceos sobre el tema de tu camino hacia el Congreso de la República. Vamos a tener seguramente más adelante la oportunidad de seguir conversando otros temas tremantes de actualidad nacional y local. Gracias por tu tiempo. Gracias. Y hay temas también regionales que es importante comentarlos, de responsabilidad regional, porque no hay supervisión nacional. El tema del analfabetismo y de la anemia. Muy bien. Amigos, ha sido la presencia del arquitecto Guido Bayro Orellana, candidato al Parlamento Nacional como senador en representación del Cusco por el Partido Aprista Peruano. Con ustedes, que tengan una linda noche, que Dios reparta suerte para todos y hasta mañana.